Muy buenos días, respetables hermanos y hermanas. Siempre está con ustedes en este Día del Señor el hermano Alexander Castellanos, desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot, República de El Salvador. Gracias a Dios nos reunimos este día especial para nuestro Señor y para nosotros como iglesia también, porque es el día de alabarle en espíritu y en verdad. Los días del Señor estamos estudiando el libro de Éxodo, un estudio verdaderamente maravilloso. Gracias a él, pues a nuestro Dios, estamos aprendiendo mucho de todas estas escrituras antiguo testamentarias. Siempre agradezco a todos los hermanos y hermanas que por A de circunstancias no se pueden congregar y se conectan para escuchar palabra de Dios. Siempre les digo, aun cuando no se puedan congregar, no dejen de celebrar el memorial del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es fácil hacer el pan, es fácil tener jugo de uva, y recuerden que en torno a ese memorial gira la adoración del Día del Señor. Bueno, vamos a ponernos en oración para que Él me acompañe en lo que tengo que expresar. Padre Celestial, una vez más estamos agradeciéndote muchísimo porque tú nos permites el estudio de tu palabra. Gracias, Señor, porque somos edificados, y que siempre la honra sea para ti. Ayúdame a que yo pueda expresar claramente el mensaje. Que el Espíritu Santo me bendiga, me acompañe. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, estamos en el capítulo 21 y ahora vamos a continuar los versos 12 hasta el 36, son los que estamos analizando en Éxodo 21. Hoy es la lección número 79 y la hora del sermón será la número 80. Yo quiero decirle que lo que voy a tratar en estas dos clases trata situaciones, por ejemplo, de animales, que aparentemente para nuestra cultura, eso en estos tiempos presentes y en nuestras culturas podría decirse que no se le pone cuidado. Pero en aquellos tiempos para Dios fue muy importante, al grado de que lo dejó plasmado, lo dejó escrito, pues por inspiración divina a través del Espíritu Santo, todas estas consideraciones que aquí se tienen. Ahora vamos a continuar en las relaciones, las lesiones, mejor dicho, relacionadas con herir a otros. Lesiones relacionadas con herir a otros. Y esto está comprendido en los versículos 18 al 27. Pero ahora vamos a tratar exclusivamente lo que concierne, hermanos, a los versículos 18 y 19, es lo que aquí vamos a estar tratando. Y estos versículos 18 y 19 dice: además, si algunos riñeren y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió, solamente le satisfará
por lo que estuvo sin trabajar, y hará que le curen. Es decir, aquí lo que se trata, hermanos, es cuando hombres riñen y uno hiere al otro. Eso es lo que aquí se está tratando, cuando hombres riñen y uno hiere al otro. Es lo que se expresa. Bueno, después de abordar delitos capitales, el pasaje menciona 4 situaciones que involucran no el homicidio, sino el golpear a otro. Todos tienen en común el hecho de que alguien hería o era herido, fuera a propósito o accidentalmente. Y esto pues se ve, por ejemplo, los versículos 18, 19 y 20 y los versículos 22 y 26, a los cuales les damos lectura, empezando con el 18. Además, si algunos riñeren y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió, solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar, y hará que le curen. Y si alguno hiere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Versículo 22. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Versículo 26. Si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Yo siempre les pido que este análisis tiene que hacerse en base a lo que Dios dictaminó, no en base a nuestras situaciones de leyes actuales. Si por casualidad me estuviera escuchando un hermano abogado, pues él sabe que las formas como se tratan estos delitos en la actualidad, en la nación y en muchas naciones, es una forma muy diferente. En el primer caso presentado, un hombre hiere a otro cuando los dos están riñendo. Aparentemente ambos comparten la responsabilidad en la riña, o sea, están peleando, pues. Nadie ha muerto, por lo tanto, no se aplica la pena de muerte. Además, la lesión no es seria. El hombre que es herido permanece en cama, dice, pero luego se levanta y anda fuera sobre su báculo, el equivalente a caminar con muletas, o sea, báculo también es un bastón. Entonces, la pena prevista es que el que causó la lesión había de satisfacerle por lo que estuvo sin trabajar. O sea, esto quiere decir lo que en la actualidad nosotros conocemos como indemnizar, o sea, recompensar la parte perjudicada con la cantidad que se le había pagado si hubiera podido trabajar en su labor. Y dice, y hará que le curen. En otras palabras, pues, es responsable de satisfacer las necesidades del que resultó herido, incluida la alimentación y la atención médica hasta que se sane. O sea, en una de las versiones dice, y cuidará de él hasta que esté completamente sano. Y la versión Reina Valera
simplemente dice y hará que le curen. Entonces, cuando un amo hiere a su esclavo y éste muere, fíjense bien, ahora vamos a ver esta relación. Cuando un amo hiere a su esclavo y éste muere, versos 20 y 21, dice: y si alguno hiere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado porque es de su propiedad. Imagínense, así era tratado. La siguiente ley previó una pregunta: si hiero a alguien más, soy responsable. Sin embargo, ¿aplica la ley de lesiones personales si lastimo a mi propio esclavo? Ya ustedes en lecciones pasadas hemos visto lo que era ser esclavo. Esto lo hemos definido ampliamente. La respuesta es que la ley sí aplicaría, pero con modificaciones. Hablo al menos de dos posibilidades, o sea, de dos modificaciones, y vamos a verlas. En primer lugar, alguien podría herir a un esclavo con palo, haciendo morir al esclavo, o sea, lo vapuleaba, pues. En tal caso, el amo debía ser penalizado, aunque no se especificó la pena. El supuesto es que el amo usó fuerza excesiva para disciplinar a su esclavo, o tal vez incluso intentó matar al esclavo. Por lo tanto, el amo tiene que ser castigado. En segundo lugar, alguien podría golpear a su esclavo de manera que él o ella sobrevivieran, dice la Escritura, por un día o dos, pero luego moría. Fíjense, en tal caso, el amo no había de ser penalizado. Miren qué cosa. La pérdida del esclavo sería suficiente castigo para él. ¿Por qué? Bueno, porque el esclavo era posesión valiosa. Eso era lo que le asistía. Era propiedad de él lo había comprado, imagínense. El supuesto en este caso es que el amo no tenía la intención de matar a su esclavo, como lo demuestra el hecho de que el esclavo estaba todavía vivo después de golpeársele. Así se procedía. Bueno, yo le digo esto: para personas que vivimos en este siglo XXI, una ley que establece que un amo podía accidentalmente matar a su esclavo suena brutal. Esa es la realidad. Cabe señalar que si bien estas leyes categorizan a los esclavos como propiedad, no se les consideraba meramente como una propiedad. Bajo el sistema del Antiguo Testamento, un esclavo no equivalía a un mueble o a un animal doméstico. No había leyes que le impidieran a un propietario de una mesa romper la mesa, ni al dueño de una vaca matar a la vaca. Sin embargo, había leyes que limitaban lo que el dueño de un esclavo podía hacerle a este. Es decir, que los esclavos, en cierto modo, tenemos que entender, hermanos y hermanas, que tenían derechos limitados. Sin embargo, podemos decir que sí tenían derechos. No como cuando la clase última puse el ejemplo de la esclavitud de los blancos hacia los negros, en esa situación que se dio de esclavitud en los Estados Unidos, que eran tratados peor que animales. El perro vivía mejor que un esclavo. Aquí, si usted lo nota, los esclavos sí tenían derechos, algunos derechos, pero los tenían. Veamos otro aspecto.
cuando hombres riñen e hieren a una mujer embarazada. Cuando hombres riñen y hieren pues a una mujer embarazada. Mire lo que dice los versículos 22 al 25 de Éxodo 21. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, póngale cuidado a esto, serán penados conforme a lo que les impusiere, noten, el marido de la mujer y juzgaren los jueces. O sea, el juicio era entre el marido y los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Ahí sí le iba mal, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Ya ustedes imagínense que si así fueran las leyes actuales, sería algo verdaderamente muy duro. Bueno, el tercer caso en el que no se daba una muerte se refiere a un hombre que hiere a una mujer embarazada mientras riñe con otro hombre. Si había lesión, la pena era un pago igual a la lesión. Eso es lo que nos dice aquí la Escritura. Este pasaje se ha analizado en relación con el tema del aborto, porque plantea la interrogante de la situación de un niño no nacido. Hay, por ejemplo, una versión que consigna que el versículo 22 de esta manera. Dice, si hombres riñen entre sí y golpean a una mujer estando embarazada con niño y hacen que dé a luz antes de tiempo, pero no hay lesión. Eso es lo que algunas de las versiones dice, y varias versiones. Otras traducciones, como la nuestra que usamos, la Reina Valera, se refiere a un aborto, y varias versiones pues se refieren a un aborto. Si el niño no nacido es una persona, ¿cómo podía el escritor inspirado hablar de un aborto y luego decir que no hay muerte? ¿Ves? ¿Cómo podía ser la pena simplemente una multa en lugar de muerte? Entonces, el aceptar al niño no nacido como una persona probablemente ha influido en que algunos traductores usaran palabras que indican que el pasaje está hablando de un parto prematuro en lugar de un aborto. Pero estas son puras conjeturas, pues. El texto hebreo literalmente dice, golpean a una mujer embarazada y ésta saca sus hijos, o sea, plural, fíjense bien, y no hay ninguna lesión. El lenguaje es ambiguo, pues el texto no dice claramente si el niño sale como resultado de un aborto o como resultado de un parto prematuro. Del mismo modo, no podemos estar seguros en cuanto si no hay ninguna lesión para con la mujer o para con el niño. Se han suplido otras palabras como ninguna otra lesión en otra de las versiones, o en la nuestra dice sin haber muerte, en la Reina Valera, pues, en un intento por aclarar que los traductores creen que implica el contexto, es decir, si un niño no nacido es sometido a un aborto o a un nacimiento prematuro, entonces se ha hecho daño. Si en este escenario ocurre algo más, es decir, si por ejemplo la mujer queda gravemente herida, entonces se da un mayor daño. Para este mayor daño debía haber una sanción.
lo que vemos es que la ambigüedad del idioma hace que sea imposible argumentar a partir de estos versículos a favor o en contra de si un niño nonato o no una persona, o sea, un niño nonato, un niño no nacido, ¿verdad? En este pasaje, los hombres que están riñendo hieren a la mujer y a su hijo de manera accidental, lo cual es muy diferente a si una mujer está intencionalmente abortando a su hijo. No debemos, hermanos y hermanas, apresurarnos a comparar ambas situaciones. A continuación viene lo que se llama la ley del talión, la ley de igual por igual, pues. Esa es la ley del talión. Dice los versos 23 al 25, más si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Imagínese usted esta situación, realmente dura. Esto está comprendido en Levítico 24, en Deuteronomio 19, que básicamente están diciendo lo mismo. En el contexto, esta ley pretendía regular el pago de daños cuando el caso era llevado a un tribunal, ya que es precedida por la declaración que dice: serán penados conforme juzgaren los jueces. ¿Ve? En otras palabras, el castigo debe ser igual al delito. ¿Por qué se dice eso? Bueno, la ley del ojo por ojo se usa para formular las bases de la recompensa apropiada sobre las cuales decidirían los jueces. También se habla de que el judaísmo popular tuvo que haber interpretado la ley en el sentido de que regía las relaciones personales entre las personas. De lo contrario, el rechazo de Cristo para con la interpretación popular sería absurdo. Miren lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 5, 38 y 39. ¿Oísteis que fue dicho? Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. En otras palabras, no habría tenido sentido a estas palabras del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que yo les estoy presentando en relación pues a esta situación que aquí estamos viendo? Lo que nosotros estamos viendo es precisamente esta relación que se da, pues, esta relación que se da, que ya en la ley en Cristo Jesús era totalmente muy diferente. La anterior ley tampoco pretendía justificar las venganzas personales. No le autorizaba a personas que habían sido perjudicadas buscar la venganza contra aquellos que les habían hecho daño. En el Antiguo Testamento como en el Nuevo, la Biblia enseña que la venganza le pertenece solamente a Dios. Mire lo que dice Romanos 12, 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. También esta misma situación ya se había contemplado en el libro de Deuteronomio 32, 35. Dice: mía es la venganza y la retribución, a su tiempo resbalará, porque el día de su aflicción está cercano,
y los que le está preparado se apresura. Salmos 94:1 dice también: Jehová, Dios de las venganzas. Mire, Dios de las venganzas. Dios de las venganzas, muéstrate. A los israelitas no se les permitía vengarse, ¿no? Era claro, ellos no tenían que tomar la venganza en sus propias manos. Dice en Levítico 19:8: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. La ley pues en efecto le autorizó al vengador de la sangre, el pariente más cercano de la persona muerta, para que tomara represalias contra la persona que había matado a su pariente. Y esto de acuerdo con regulaciones específicas, por supuesto. Si usted lo desea, puede anotar esta cita y la puede estudiar, por ejemplo, en Números, capítulo 35, desde el versículo 12 hasta el 28, se habla de esta situación claramente. Entonces, a los israelitas no se les permitía vengarse, sino que habían de hacer bien a sus enemigos. Miren lo que dice aquí, adelantándonos un poco a Éxodo, en el capítulo 23, versículos 4 y 5. Mire, qué cosa, ¿verdad? Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, mire lo que dice: vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, le dejarás sin ayuda, antes bien le ayudarás a levantarlo. En Proverbios 25, versos 21 y 22, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonará sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. Miren qué claro. Bueno, este principio se trasladó a las enseñanzas no testamentarias. Dice Romanos 12:20: así que si tu hermano tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y miren el caso de Job. En Job capítulo 31, en los versículos 29 al 31 dice: si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía, y me regocijé cuando le halló el mal, ni aún, dice, entregué al pecado mi lengua, pidiendo maldición para su alma. Si mis siervos no decían: ¿quién no se ha saciado de su carne? Entonces, por eso podemos ver pues que la ley en efecto le autorizó al vengador de sangre. Y esto, como les dije, ustedes lo pueden leer en Números capítulo 35. Bueno, pero otra vez vuelvo a usar lo que el Señor Jesús dijo. Dice en Mateo 5, 38 y 39: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Jesús no estaba contrastando sus enseñanzas con las del antiguo pacto. Más bien él estaba hablando en contra de una mala interpretación popular de lo que enseñaba la ley. Eso era lo que estaba haciendo el Señor. Estaba hablando en contra de una mala interpretación popular de lo que enseñaba la ley.
Bueno, pasemos a ver otro punto. Cuando un amo desfigura a su esclavo. Cuando un amo desfigura a su esclavo. Versículos 26 y 27. Si alguno hiriere el ojo de su siervo y el ojo de su sierva, y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. Fíjese bien, dañarle un ojo, dañarle un diente, los dejará libre. Y otra cosa, yo no sé si usted le ha puesto cuidado, que aquí se considera ambos géneros, hombre y mujer, porque el daño podía ser o a un hombre o a una mujer esclava. Bueno, es decir, aquí vemos el cuarto caso, pues. En el cuarto caso, relacionado con herir a otros, la pena que se prescribía era por dañar el ojo de un esclavo o sacarle su diente. Si el amo hacía uno o lo otro, la pena era que el esclavo había de ponérsele en libertad. ¿Ve? La diferencia obvia entre esta ley y la de los versículos 20 y 21, se lo recuerdo, donde dice: si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado, mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado, porque es de su propiedad. La diferencia obvia entre esta ley y de estos dos versículos 20 y 21 es que en este caso el esclavo herido no muere, sino que es desfigurado. Es probable que esta ley se incluye en este punto del libro del pacto para explicar cómo es que se explicaba la regla general de ojo por ojo a un esclavo. La frase ojo por ojo que tenemos en el versículo 24 de Éxodo 21 presupone que la persona ofendida era un hombre libre. Un amo de esclavos podía argumentar diciendo: si le saco el ojo a mi esclavo, únicamente le he hecho daño a mi propiedad. Fíjate el razonamiento. Entonces el esclavo no es dueño de su ojo, yo soy el dueño, por lo tanto no se le debe indemnizar por los daños que yo le causé, y al fin y al cabo es mi propiedad. El razonamiento que había, porque él lo había comprado. Esta ley refutaba pues el razonamiento, declarando que el amo que desfiguraba a su esclavo le debía una indemnización por la lesión. De hecho, pues la indemnización sería igual al valor del esclavo. En otros pasajes, el valor es de 30 piezas de plata. El pago de esta compensación le daría al esclavo o esclava su libertad. Una vez más, esta ley pone de manifiesto pues el hecho de que la esclavitud no negaba la condición de persona ni el valor de un esclavo. Porque esto yo quiero que quede bien claro, hermanos. Es cierto, no se puede negar la condición de esclavitud, esclavitud es esclavitud, pero bajo los parámetros de la forma de esclavitud que se daba en este tiempo, habían condiciones ventajosas para el esclavo, cuestiones posteriores que no se dieron en muchas civilizaciones, y que yo no dudo que en todo el globo terráqueo hay sistemas de esclavitud que son horrendos, que son totalmente horribles, hermanos. Son situaciones que realmente dejan mucho que desear. Realmente es algo muy, muy triste esta situación que se presenta
acá de esta forma, pues. Yo voy a quedarme hasta acá, hermanos. Voy a dejar lo siguiente para considerarlo en la lección que ya va a involucrar a los bueyes, ¿verdad? Pero creo que por de pronto es suficiente lo que hemos visto en esta clase, y yo espero que haya mucha edificación para cada uno de nosotros. Vamos a siempre agradecer a nuestro Dios a través de la oración. Padre Celestial, te damos agradecimiento, pues, porque tú nos ayudas, Señor, a que lo hablado conforme a tu palabra en este capítulo 21 de Éxodo nos sirva de mucha edificación, comparando todas estas situaciones con la vida cristiana. Gracias, Señor, por ello. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.